Enviamos un cordial saludo a las personas y a los amigos que tan fielmente están siguiendo la transmisión de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica de Cuernavaca, en este primer servicio. Enviamos un cariñoso saludo a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan, que ven nuestras conferencias, nuestras predicaciones. Y pues aquí también a ustedes, bienvenidos a este primer servicio. Les adelanto que el próximo domingo solo vamos a tener un solo servicio, a las 11. A las 11 de la mañana, el próximo domingo, como es el último del año, queremos estar todos como iglesia. Se va a celebrar solo un servicio, y también el próximo 4 de enero, solo un servicio a las 11 de la mañana, para que tome nota, por favor. Bien, vamos a la palabra de Dios, y en esta mañana es obvio que tenemos que tocar un tema de suma relevancia. Vamos a hacer una pausa en estos domingos de fin de año y en el siguiente domingo también, por ser el último domingo del año, y el primer domingo de enero vamos a hacer una pausa tanto en la serie de la Biblia libro por libro como en la carta de Pablo a Timoteo. Las razones son obvias. Se acaba el 2025 y estamos por conmemorar, muchos de los que pues nos escuchan. Son tiempos de familia, son tiempos de reencuentro, son tiempos de reunirnos los que así lo celebren, y quienes no lo celebran, pues no pasa nada. No nos vamos a meter en discusiones de que si Cristo no nació en esta época, de que si Cristo no nació el 24 o 25 de diciembre. Por supuesto que la Biblia no menciona fechas. Podemos darnos una idea de lo que revelan los evangelios de cuándo nació Cristo, pero no tenemos efectivamente la certeza de que haya sido en diciembre de nuestro calendario gregoriano. Pero eso no es lo importante. Hoy quiero hablarles sin duda de algo que sí es muy importante: que Cristo vino, la llegada del renuevo victorioso. Hay tantos títulos que tiene Cristo en la Biblia: el alfa y la omega, el principio y el fin, el sumo sacerdote, el profeta por excelencia, el cordero, el siervo sufriente de Jehová. Tantos títulos que encontramos en la escritura acerca de Jesucristo. Hoy quiero escoger el renuevo victorioso. Hoy tenemos que tratar un tema vital para la doctrina de la iglesia, fundamental. Y esta doctrina es la doctrina de la encarnación de Cristo. Eso sí es importante. Amada iglesia, aprovechemos esta época, esta temporada, para compartir el evangelio, para hablar de Cristo, para hablar de la importancia que tiene que tú y yo vengamos a Cristo en arrepentimiento y creyendo lo que Él efectuó en la cruz del Calvario. Hoy es un tema especial por la Navidad de este año 2025, la llegada del renuevo victorioso. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, estamos precisamente en estos tiempos expectantes de tu regreso. No cabe duda, Señor, de que tu palabra es clara, de que algún día regresarás con poder y con gran gloria a establecer ese reino eterno prometido desde antes incluso de la fundación del mundo. Veniste a este mundo a derramar tu sangre por causa de nuestros pecados. Hoy, Señor, en esta época de tanto festejo, de tanta celebración, de tanta reflexión, que tu pueblo pueda nuevamente entrar en ese espacio de meditación, de reflexión, de la importancia que reviste para la iglesia de hoy el entender que tú dejaste todo en aquel cielo por venir a morir por nosotros en una cruz. Permítenos, cada que termina un año,
entrar en una autoexaminación de nuestra vida, de tal manera que siempre pongamos tu santo nombre y hacer tu perfecta voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Permítenos a través de este mensaje volver a cantar como lo hemos hecho acerca de Cristo, de quién es Cristo, de qué efectuó Cristo por nosotros en esa cruz. Oh bendita sangre derramada en el Calvario, por la cual en esta mañana somos limpiados y lavados de nuestros pecados. Hoy declaramos, como lo fue en la iglesia primitiva, como ha sido a través de la historia de la iglesia en los credos, que creemos firmemente en que Cristo vino, nacido de una virgen, se hizo carne y murió por nosotros, por los pecadores, en una cruz. Eso es un pilar fundamental de nuestra fe. Hoy lo cantamos, hoy lo predicamos y hoy lo tenemos que anunciar como un mensaje de salvación a todo aquel que crea y se arrepienta. Amado Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Por 66 libros, una mini biblioteca que Dios escribió. Por 66 libros hay un testimonio entretejido con un hilo de color escarlata. Yo no sé si tú te has percatado de esto, pero la Biblia es un testimonio entretejido de un personaje cuyo objetivo, cuyo entretejimiento es como en un hilo color escarlata, es decir, color sangre, color rojizo. Este testimonio ni más ni menos que es de la segunda persona de la deidad. Hermanos, la Biblia nos revela que Jesucristo es Dios, su deidad, su persona, su obra constituyen el tema central de todo este extraordinario libro. Sobrenatural este libro, inspirado por el Espíritu de Dios. Mis amigos que me escuchan, algún día Dios te pedirá cuentas de lo que Él te contó, te reveló, te mostró, te enseñó, te dijo. No hay pretexto. ¿Quieres saber qué hay después de morir? Aquí lo dice. ¿Quieres saber cuál es el único camino para alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados? Aquí lo dice. ¿Quieres saber cómo dirigir tu matrimonio? ¿Cómo organizar tus finanzas? ¿Cómo llevar a cabo tu vida sexual? Aquí lo dice. En todo el Señor nos ha dejado un precioso, extraordinario, inspirado manual de vida. Pero el testimonio central, el personaje central que está entretejido es Jesucristo. Es el tema central de todas las escrituras. Comprobémoslo. Abramos nuestra Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19. Poco antes de que el Señor cerrara precisamente su palabra, le puso un candado. A esto se llama cerrar el canon de las escrituras, de tal manera que nadie le agregue, que nadie le quite, y no hay nuevas revelaciones de lo que ya está aquí. Lo que el Señor hizo antes de cerrar su palabra, porque para Dios es obvio, todo está aquí y es suficiente. No necesito que alguien más me cuente qué hay en el cielo, qué hay en el fondo de la tierra. No necesito de alguien que me cuente cosas que Dios no me haya mostrado aquí. El canon, las escrituras se cerraron y Dios hasta le puso un candado. Maldito el que le agregue, maldito el que le quite.
algo a lo que Dios ya reveló. Y hay algo que nos revela en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dice Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. El apóstol Juan está confinado en una isla. La historia nos dice que el emperador Domiciano lo llevó a esa isla, desterrado a todos los enemigos del imperio romano. Según la historia, no podían matar al apóstol Juan. Juan pasa a la historia como el indestructible apóstol. Es el único que no muere como mártir. Juan muere de anciano, sale de esa isla, según la historia extrabíblica, y él estaba pastoreando una iglesia. A sus 80, 90 años de edad, iba Juan a su casa y le decía a los muchachos de la iglesia: vengan por mí, ya es día del Señor, hay que ir a la iglesia. Yo siempre me he preguntado si cuando llegues a los 80 y 90 años, nada te detenga por venir a congregarte. Ese es el apóstol Juan, que pasa a la historia como el indestructible. No murió como Pedro, no muere como Andrés, no muere como Felipe. Todos los apóstoles de Cristo mueren trágicamente, horrible, excepto este hombre. Y antes de salir de la isla, aquí todavía está en la isla de Patmos bajo el gobierno de Domiciano, y en el capítulo 19, versículo 10, nos muestra lo que les estoy compartiendo, de quién habla la Biblia. No es coincidencia que esté en el libro de Apocalipsis lo que vamos a leer. Yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle. Y me dijo: mira, no lo hagas. Ahí hay un ángel, hermanos. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora, le dice este ángel que se presenta al apóstol Juan, adora a Dios. Y vean la parte final del versículo 10 del capítulo 19. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este versículo es lo que quiere decir: que el tema central de toda la Biblia es Jesucristo. Es una persona. Y esto es extraordinario. Al ser una persona, pero también es Dios, de inmediato el ataque. Un ataque diabólico. Un ataque porque ustedes pónganse a pensar, una persona, sí, de carne y de hueso como tú y como yo, pero que al mismo tiempo sea Dios. ¿Dónde se ha visto eso? Excepto en los cuentos de la mitología griega, a donde está esa combinación fascinante de hombres con dioses, mujeres que se atrevieron en la mitología a tener relaciones sexuales con los dioses que viven allá, alejados de los hombres en el monte Olimpo. Sí, pero eso es mitología. Eso es lo que el diablo trastorna, quiere imitar quizás de manera burlona todo lo que es una realidad. Sí existe un hombre que es Dios al mismo tiempo. Y eso, tan solo el pensar eso, provoca ataque, confusión, ignorancia a lo largo de la historia en cuanto a Cristo, su persona, como Dios también, como completamente humano y como completamente Dios. A eso en teología, poniéndolo con el Padre y con el Hijo en esa triunidad. Cristo forma parte de esa triunidad. Es maravilloso. Es extraordinario estudiar a este maravilloso Dios que tú y yo tenemos. Cristo es plenamente hombre, repito, y Cristo es plenamente divino. Hay una triunidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuánta ignorancia lamentablemente hay en el pueblo cristiano por estudiar a Dios. Y claro, hermanos, el tema de la Trinidad es un misterio.
No es mala esa palabra, es un misterio, a diferencia de un enigma. Una cosa es un enigma y otra cosa es un misterio. ¿Y qué tenemos en la Biblia? Muchos misterios. Y si hay un misterio, es tratar de entender la triunidad entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aparecen como personas distintas con funciones individuales. Y eso es complejo de entender cuando sabemos que es una triunidad. Así que hermanos, en estas fechas tan significativas, quiero concentrarme en la llegada de la segunda persona de la Trinidad, en este conocido, entre otros pasajes, renuevo victorioso. Este renuevo victorioso, ni más ni menos que es Jesucristo, la simiente, como también se le llama, la simiente de la mujer, el hombre que nació, pero que no provino de la simiente humana, de una simiente, por cierto, corrupta. Cristo, mis hermanos, y lo sabemos porque esto es una doctrina esencial de nuestra fe cristiana. Jesucristo nace sin provenir de la simiente corrupta del ser humano. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo, al igual que Adán, ¿quién engendró a Adán? Que también era un ser humano, con carne, de hueso, traía pulmones. Adán tenía corazón, Adán tenía pensamientos, Adán hablaba, Adán tocaba, Adán tenía todas las características de un ser humano. Pregunta, ¿quién creó a Adán? Dios. ¿Quién creó al segundo Adán? Lo mismo, solo Dios. No hubo una intervención humana, solo María fue el recipiente, fue el receptor en su vientre para que Dios obrara en esa mujer y Cristo se desarrollara como un bebé. A los 9 meses tuvo María que parir a ese hijo. Esto es maravilloso, hermanos, para tratar de entender estas fechas, estas festividades, para volver a recordar como iglesia lo importante que es estudiar la doctrina de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo no proviene de una descendencia humana como tú y como yo. No hay relaciones sexuales. José no penetró, con todo respeto lo digo, no tuvo ese coito, no tuvo esa relación sexual con esa muchachita virgen. José no tuvo relaciones sexuales con María. No hubo una relación sexual. ¿Cómo es posible entonces que esta niña, una jovencita, haya quedado embarazada? Es un milagro. Fue algo que Dios permitió que sucediera pensando en la salvación de todos nosotros. Cristo tenía que intervenir en este mundo sin tener su padre José, padre terrenal, digámoslo así, una relación sexual con María. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, qué impresionante es, hermanos, volviendo a conocer un poco a Dios, su reloj. Este Dios tiene, bueno, ya está hecho todo. Este maravilloso Dios que venimos a adorar y del cual tenemos que enamorarnos y rendirnos a Él, es un Dios que tiene perfectamente calculado minuto, segundo, día, hora, época en la historia en que Él, en ese decreto que solamente Él puede hacer como dueño, Señor y soberano absoluto del mundo, del universo espiritual, del mundo espiritual y del mundo físico, es un Dios que determinó en qué época, con exactitud,
enviar a su hijo. Y créanmelo, mis hermanos, y eso nunca se nos debe de olvidar. Así como tuvo con exactitud el tiempo en que a su hijo lo envió a este mundo, es el tiempo exacto en el que él va a regresar. Él va a regresar. Es el Dios de la matemática exacta de su tiempo. Y él, otra vez, ya no lo contó. Ya no lo dijo. Vendré otra vez. Y ese es un tiempo fascinante en este 2026 ya. Ya 2025, adiós. 2026, expectantes una vez más, Señor, de tu regreso. No lo sabemos cuándo será. Y no los quiero asustar, pero a lo mejor en el 2026 tendremos que ir al funeral de alguno de nosotros. Terminó tu tiempo en esta tierra. Estamos listos al terminar un año y comenzar otro para enfrentarte a la eternidad. Aquí no lo cuenta Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, vean qué precisión de Dios. Esto es increíble, hermanos. Dios envió a su hijo y ahí está, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Se tenían que dar todas estas condiciones para que en el cumplimiento de su tiempo, este ser maravilloso, Dios lo enviara a este mundo en el cumplimiento de su tiempo, enviando a su hijo nacido de mujer. Quiero que noten cómo el Espíritu Santo da un énfasis importante a que tiene que nacer de una mujer. Nacido de una mujer. No habla nada de José, porque José no tiene nada que ver ahí. Solo es nacido de una mujer porque el Espíritu Santo lo engendró. El primer Adán, lo vuelvo a repetir, fue engendrado directamente por Dios. Aquí hay un segundo Adán que nació directamente por Dios. Vean Lucas capítulo 3, versículo 38. Recordando lo que este maravilloso historiador llamado Lucas, que también es un médico prominente, Lucas en el capítulo 3, versículo 38, nos dijo, hablando de la genealogía de Cristo, se va hasta Adán y vean cómo el médico Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, después de trazar toda la genealogía de Cristo, que por cierto, hasta donde yo sé, es el único ser humano sobre la faz de la tierra de quien se puede señalar su genealogía. De ninguno de nosotros, ya no tenemos ni idea quién fue tu tatarabuelo, ni idea. Chosno se le llama en el lenguaje cuando ya no puedes guiarte en el árbol genealógico de tu familia, es el chosno, ya se perdió. Bueno, aquí de manera asombrosa, Dios nos quiere contar quién es ese bebé que nació en Belén, de quien se puede trazar una perfecta genealogía, y qué asombroso, nos lleva hasta Adán. Y dice Lucas en el capítulo 3, versículo 38, que fue hijo de Enos, obviamente hablando de todos los descendientes, hubo que fue uno hijo de Enos, Enos fue hijo de Set, Set fue hijo de Adán, y Adán ¿de quién es hijo? Bueno, importante eso. A Cristo también se le llama el Hijo de Dios, es el segundo Adán. En el Evangelio de Mateo, que también Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, traza otra genealogía, capítulo 1 de Mateo, versículos del 18 al 20, lo recordamos por todo este ambiente de festividad. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Cómo es Dios, hermanos, que nos cuenta? Es que no pierdas de vista que Dios nos está mostrando esta historia maravillosa. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José,
antes que se juntasen, es decir, antes de tener relaciones sexuales, se halló que había concebido, ya está embarazada y no se ha casado con José. ¿Quién la embarazó? El Espíritu Santo. José, versículo 19, su marido era justo, no quería infamarla, hermanos. Aquí María corre un gravísimo peligro, la iban a apedrear. ¿Cómo que estás embarazada y José no se ha casado contigo? Pues ¿con quién te acostaste? De hecho, debo decirles algo. Si tú has leído con cuidado los evangelios, en una ocasión le dijeron a Cristo: nosotros sabemos de dónde hemos venido. Tenemos nuestra descendencia de nuestros padres hasta el padre Abraham. En cambio a ti, ¿quién sabe de dónde vengas? Yo no sé si tú has leído lo que Jesús tuvo que enfrentar en su ministerio terrenal, aparte de las trampas que le ponían, aparte de la gente que lo abandonaba, aparte de la gente que lo vituperaba, aparte de un amigo traidor que tenía. Cristo también se enfrentó durante su vida a la calumnia. Seguro tú eres hijo de fornicación. ¿Tú has de ser un hijo de fornicación? También eso enfrentó el Señor. Así que cada que te vituperen, te calumnien, te señalen, no, hermano, no se compara con el verdadero sufrimiento de alguien inocente, puro, santo, perfecto, que hasta le señalaban dudando de la procedencia de su padre biológico, quien lo había procreado. Esta es la razón. Su madre fue concebida por el Espíritu Santo. José quería dejarla secretamente. Qué doloroso para José, qué trauma. Pensando en esto, obviamente Dios interviene. Versículo 20, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué hermoso lo que Dios hizo para solucionar el grave problema de nuestro pecado. Y eso me lleva a dos puntos esenciales que quiero tratar contigo, precisamente hablando de la concepción virginal, de la llegada de este renuevo victorioso, Jesucristo siendo concebido virginalmente. Esta es una doctrina esencial de la fe cristiana. Y qué importante que la iglesia conozca cómo ha sido atacada la doctrina de la virginidad, de la deidad y de la persona de Cristo. Ahorita vamos a repasar la historia. Yo sé que con ustedes no es necesario porque todos estos datos los tienen muy precisos en la historia, pero ahorita van a descubrir cómo a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana, este acontecimiento de un bebé con naturaleza humana y naturaleza divina levantó una serie de herejías, atacando la humanidad o atacando la divinidad. No hubo un área en la que Cristo no siga siendo vituperado. Incluso blasfemias, herejías se han levantado en contra de esta doctrina esencial de nuestra fe, y es nuestro deber defenderla a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras. Cantidad de millones de personas hoy están enfrascados en sectas que niegan la deidad y la humanidad de Jesucristo. Esto no quedó en la época del concilio de Nicea o del concilio de Constantinopla, como ahorita se los voy a explicar. A lo largo hasta el día de hoy, qué increíble, siglo XXI, 2026 años han pasado y sigue el debate, el ataque hacia la persona, hacia la deidad, hacia la humanidad de Cristo y contra su iglesia. Esto no va a acabar hasta que Él regrese por nosotros. Pero la iglesia hoy tiene que levantarse como columna y baluarte de la verdad.
Y en eso es lo que quiero compartir con ustedes. En Génesis capítulo 3, verso 15, vamos por partes y qué barbaridad, todo comienza en Génesis. Ayer en nuestro convivio navideño nos visitaron muchas personas, muchas familias, venían de otras iglesias o venían familiares que no eran cristianos. Y yo les expliqué anoche que el verdadero significado de la Navidad, la verdadera razón de la Navidad, comienza en Génesis, no en el establo de Belén. Lo que tú y yo conocemos de lo que pasó en el establo de Belén es muy superficial. Todo mundo sabe qué pasó en ese establo. Un bebito rodeado de chivitos, de vaquitas, de borreguitos, de burritos, acomodado en un pesebre. Una mujer que parió un hijo llamada María, un joven llamado José que están ahí expectantes, un ángel que irrumpe desde el tercer cielo para proclamar el primer canto de la Navidad, por cierto. Gloria a Dios en las alturas, y paz a los hombres de buena voluntad. Se acercó a los pastores, esos pastorcitos llegan a donde está el establo porque indicaciones del ángel, eso lo sabemos, pero hermanos, esa no es la verdadera historia de la Navidad. La verdadera historia comienza con Génesis 1:1. Ahí comienza la verdadera historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un Dios, dueño, Señor absoluto de todo el universo, de todo lo que alcanza la ciencia a contemplar con sus telescopios que flotan en el espacio. Hay un Dios creador extraordinario que nos colocó, creó el cielo, creó los planetas y diseñó Dios con la palabra de su poder un minúsculo planeta color azul en una llamada vía láctea, sistema solar, como le llaman los astrónomos, y Dios puso a flotar de la nada un planeta azul. Eso decía Carlos Sagan, el ateo. El ateo Carlos Sagan decía: somos minúsculos, un puntito azul en el vasto universo. ¿Quién nos podrá salvar? Yo te voy a decir quién te puede salvar: Jesucristo. ¿Sí? Dejó la majestuosidad de ese tercer cielo que ni tú ni yo tenemos idea lo que hay ahí, para descender en la condición de un bebé inofensivo a un minúsculo, porque lo es, hermanos, discúlpenme, comparado con Saturno. Compara tu planeta con el sol, sí, con ese que ahorita te está alumbrando. ¿De qué tamaño somos? Dios vino a este mundo, intervino en este mundo. Bueno, ahí comienza la verdadera historia de la Navidad. Tienes mucho que platicarle a tu familia que ni idea tiene. Cuando se vayan a partir la pierna de pavo y yo quiero la pechuga, yo quiero el relleno, yo quiero la ensalada de manzana. No, espérenme, vamos a platicar por qué nos estamos reuniendo a cenar en esta noche, y háblales de la verdadera historia de la Navidad. Rápido. En Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 2, son los dos primeros capítulos de la Biblia donde no hay pecado. Miren qué lección les voy a dar. Hermanos, la Biblia tiene 66 libros. La Biblia, según la versión que tú uses, aunque generalmente la que usamos, tiene 1189 capítulos. ¿Sabes de los 1189 capítulos, cuántos capítulos no hablan del pecado o del pecador? 4. Solo 4. Los dos primeros capítulos de Génesis y los dos últimos capítulos de Apocalipsis no mencionan ni al pecado o a los pecadores. ¿Qué significa eso, hermanos? Que a partir del capítulo 3 hasta el libro de Apocalipsis capítulo 20, ahí hay pecado y ahí hay pecadores.
Y en medio de todo ese mundo sobresale un niño que se convirtió en hombre y que fue a la cruz a morir por nuestros pecados. El único que no tiene pecado. Fuera de Génesis capítulo 1, fuera de Génesis capítulo 2 y fuera de Apocalipsis capítulo 21 y 22, todo en la Biblia es hablar de un pecado o pecados o de pecadores. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. Vean la gravedad de lo que este libro nos quiere decir. Necesitas con urgencia entender cuál es la verdadera razón de la Navidad, y esa es Cristo, que Él vino a salvarte de todo el desastre. Hermanos, el capítulo 3, para el capítulo 3 la humanidad está maldecida aquí. El hombre está maldecido aquí. A partir del capítulo 3 se desencadena una serie horrorosa. Esa pureza sexual de Adán y Eva se distorsionó con sus hijos. Empieza el primer homicida de la historia llamado Caín, que mata a su propio hermano. ¡Qué desgracia! Y esa desgracia nos sigue persiguiendo hasta el día de hoy en todos los noticieros del mundo. Muerte, robo, asesinato, fraude, adulterio, homosexualismo, lesbianismo. Esa es la historia de la desgracia del ser humano. Toda la Biblia habla de eso. ¿Por qué hemos de sorprendernos los cristianos? Los cristianos, por el contrario, agradecidos por esa lavada por la lavada que nos dio el Señor en su sangre, de habernos rescatado de esa vida de perdición en la que tú y yo estábamos. En el libro del Génesis, hermanos, en el capítulo 3, precisamente en el capítulo trágico, terrible, espantoso de Génesis capítulo 3, en el versículo 15, aparece por primera vez lo que se conoce en medio de un Dios, hermanos, que está airado. Se encendió la ira del Señor. Y aquella hermosa comunión que tenía nuestro padre y nuestra madre se rompió. En Génesis capítulo 3, sin embargo, Dios nos presenta su amor en medio de su juicio. Ese es Dios. Es un Dios que desata la furia a toda una generación en un diluvio, pero al mismo tiempo rescata a 8 seres humanos. Es el Dios del juicio que al mismo tiempo extiende su gracia y su perdón. En la cruz, donde vemos de manera majestuosa esa fascinante combinación, si se me permite la expresión, de ver a un Dios airado, pero al mismo tiempo ver el amor sublime de ese Dios airado. No hay un escenario más maravilloso que en el Gólgota. En el Gólgota, Dios desencadena su ira, pero no sobre ti ni sobre mí, sobre este inocente, el Cordero sin mancha, aquel que hemos venido a adorar en esta mañana. Sobre él, el puro, el santo, el que nace de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. No mintió, no pecó, no vio con adulterio a ninguna mujer, no tuvo relaciones sexuales con nadie, llevó una vida perfecta. A él Dios descargó sobre él todo el peso de su furia, de su ira. Y al mismo tiempo, esas manos extendidas es la muestra del amor tan grande que te tiene por ser un pecador. Hermanos, no hay un escenario tan maravilloso donde puedas tú contemplar esta dualidad de la ira y el amor al mismo tiempo que en la cruz del Calvario. Y aquí lo vemos desde Génesis. En Génesis capítulo 3, verso 15, lo mismo. Dios ya había dictado cosas terribles contra Satanás. Dios le dice cosas tremendas a la mujer y Dios se va con el hombre, con Adán. Y en medio de todo lo que Dios le está diciendo a los responsables,
Dice Génesis capítulo 3 verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Le está hablando al diablo, no le está hablando a Adán, no le está hablando a Eva, a ellos ahorita con ellos. Y vaya que va a tratar seriamente. Se dirige al intruso, al invasor, que sabemos quién es este invasor, que estropeó, que engatusó, engañó. Y el hombre, miren, dicen algunos teólogos, ahí Adán es el único ser humano que ahí tenía libre albedrío, tenía la libertad de hacerle caso a Satanás o hacerle caso a Dios. ¿Y qué creen que hizo? Sabemos la historia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Le está hablando al diablo y la simiente suya. Ahora vean, estamos en Génesis. No existen los imperios, no existen los medos, los persas, que creo que fueron los que inventaron la crucifixión. Los romanos después perfeccionaron la forma de crucificar, y una manera que tenían los romanos para prolongar la agonía de un crucificado era perforarles el calcañar con un clavo. Los estudios de la arqueología, fascinante, demuestran cómo era un crucificado en la época romana. Y aquí, miles de años antes, ni siquiera existía Rómulo y Remo, los disque que fundaron Roma. El imperio romano que perfeccionó la manera de crucificar, ve el Dios de la historia, el Dios que en su tiempo ha determinado que su hijo sería herido en el talón. Qué increíble profecía. Se le conoce con razón como el protoevangelio. En medio del decreto de juicio de Dios en el huerto, en la expulsión de nuestros padres, mira, tú revisa con calma todo este capítulo 3. Maldita será la tierra, maldita será esto, y es un juicio, es un decreto terrible que hasta el día de hoy asumimos las consecuencias. Ahí la primera promesa de esperanza para el hombre maldito. ¿Me escucharon? En Génesis 3:15 está la primera promesa de esperanza para el hombre maldito. Qué hermoso es entender la verdadera Navidad. Es la primera profecía mesiánica, según los teólogos. Hay más, y esto por eso les dije, está entretejida la Biblia con un hilo escarlata, porque hay por lo menos 120 profecías veterotestamentarias referentes a Cristo. Más de 120. En Génesis capítulo 3 verso 15 se encuentra la primera. Ya es deber de todo buen estudiante de cristología encontrar dónde están las otras 119 profecías. Increíble. Y todavía dudan de la inspiración, de la veracidad de la palabra de Dios. Qué barbaridad, hermanos. Defendamos la Biblia. Déjenme ir a la historia, hermanos, porque el nacimiento virginal de Cristo ha provocado muchos problemas en el corazón y en la mente endurecida de los seres humanos. Claro, no cabe duda que todo hay un trasfondo espiritual. Espiritual. El credo de los apóstoles. No sé cuántos de ustedes provengan de la religión católica romana, pero en la religión católica romana, durante la celebración de la misa, se lee en público lo que se conoce como el credo de los apóstoles. Hermanos, hay que estudiar ese credo. Es correcto ir a la historia y saber, porque aunque la Biblia no lo dice tal cual, fue hasta el siglo V donde a ese credo se le dio la forma tomado de las escrituras. Y les voy a comenzar
a recordar, porque muchos de ustedes vienen de esa religión, les voy a recordar qué decíamos en el credo. Yo quería ser sacerdote de niño y yo muchas cosas me aprendí en latín, yo fascinado con irme al seminario, yo quería ser sacerdote romano, católico. Fue a los 10 años que el Señor me alcanzó con su palabra. 10 años tenía yo. Entonces yo le dije al Señor, cura no, pastor sí. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Eso dice el credo de los apóstoles. Y hasta ahí está muy bien. Es verdad. Todos nosotros tenemos que tener como una certeza doctrinal que creemos sin duda por la revelación de las Escrituras que Cristo es nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, lo estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, y que nació de la Virgen María. Ya si tú quieres profundizar en teología, este mismo credo de los apóstoles te va a llevar a estudiar uno de los temas más apasionantes que hay en cristología, que se llama la unión hipostática. Como toda profesión tiene sus términos importantes. Si tú eres un ingeniero, vas a hablar como ingeniero. Si tú eres abogado, los abogados usan un lenguaje propio de las leyes. Bueno, si tú eres un teólogo, y de hecho todo cristiano es un teólogo, todos ustedes son teólogos. No necesitan estar inscritos en un instituto bíblico, ¿eh? Todo cristiano es un teólogo y todo cristiano debe conocer qué es la unión hipostática. Y la unión hipostática tiene que ver con dos naturalezas. Fíjense, y ahora les voy a dar otra palabrita teológica. Si apenas si podemos asimilar la unión hipostática, ahora les voy a dejar, Cristo, ¿sabes qué es? Es una persona teantrópica. Teantrópica. Esto es lo que provoca estudiar el nacimiento virginal de Cristo, que es hombre, pero es Dios. ¿Qué es Jesucristo? Aparte de que tú logres estudiar e indagar sobre la unión hipostática con las dos naturalezas de Cristo, es decir, su naturaleza divina y su naturaleza humana, también, hermanos, estamos obligados a estudiar a Jesús como un ser teantrópico, Dios hombre, que mantiene la deidad sin menoscabar su humanidad. Con razón, esto va a provocar una barbaridad de herejías. Concilio de Nicea, historia, amada iglesia. Miren, hermanos, si hay algo que debemos de sentirnos los cristianos muy apasionados de estudiar, es la historia de nuestra fe. La historia de la iglesia es apasionante. Fíjense de qué año voy a hablar. 325 años después de que Cristo se fue, se reunieron en la región de Nicea. Todo es historia, lugares exactos, geográficos, fechas exactas. ¿A qué se reunieron una serie de hermanos nuestros? Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Defender la deidad de Cristo en oposición a un hereje que se levantó llamado Arrio. Ese es el padre fundador de los testigos de Jehová. El arrianismo. ¿Por qué? Porque ellos niegan la deidad de Cristo. Desde el año 325, hermanos, empezó, bueno, todavía Cristo estaba aquí en la tierra cuando era lo que les expliqué, objeto de vituperios y burlas, y este que se cree hijo de Dios. ¿Cómo no va a ser después de que se fue? Todo lo que provocó la enseñanza de sus apóstoles. Y hasta el día de hoy, lo que va a provocar en tu familia, lo que va a provocar en tus amigos que no entienden estos términos, que no saben ni idea cuando se celebra Navidad, qué caramba se están celebrando.
Solo piden la chela, abren la sidra y puras palabrotas y no les importa reflexionar en su vida. Un cristiano no. Un cristiano celebres o no celebres, eso no me importa. Pero tú tienes que entender por qué vino Cristo. Él es Dios. En oposición al arrianismo, Concilio de Nicea 325, pero no paró ahí todo. Llegamos al año 381 después de Cristo, ahora en la región de Constantinopla, y se vuelve a establecer un concilio llamado el Concilio de Constantinopla por primera vez en esa región para defender otra vez. O sea, tal parece que el ataque sigue. La deidad de Cristo, pero ahora se levanta otro hereje. Y a esa herejía se le llama apolinarismo. Apolinarismo que toca las verdades de Dios. Concilio de Constantinopla, año 381, aparte de seguir defendiendo contra el arrianismo. Llegamos al año 431 después de Cristo, en la región de Éfeso. Y en Éfeso se defendieron en el concilio de Éfeso, año 431 después de Cristo, las dos naturalezas de Cristo. Se defendieron. ¿Y sabes por qué se tuvieron que reunir a defender esto? En contra de la herejía del nestorianismo. Ahora se levanta otro hereje, otro movimiento herético que se llamó nestorianismo en el concilio de Éfeso. Llegamos al año 451 después de Cristo en la región de Calcedonia. Nuevamente a defender las dos naturalezas de Cristo en oposición y otros herejes. No solo el apolinarismo, ahora hay que defenderla del nestorianismo, del eutiquianismo o monofisismo. El diablo no se está quieto con Jesucristo, tampoco se estará quieto contigo, ni con tu fe, ni con tus convicciones bíblicas. Le repito, hermanos, llegamos al año 451 en Calcedonia. Para eso son los mapas. Todo está en la historia. Y en el año 451 en Calcedonia se levanta esta enseñanza del apolinarismo, el nestorianismo, el eutiquianismo o conocido como monofisismo. ¿Sabes qué estoy diciendo? Todos esos son los padres espirituales de tanta secta. Y a mí me parte el corazón un cristiano que tiene ciertas afinidades con un testigo de Jehová. No puede ser. Son herejes, aunque sé que ya están cambiando algunas cosas. En Constantinopla, por segunda vez, en el año 553 después de Cristo, se vuelve a defender la doble naturaleza de Cristo en oposición al eutiquianismo o monofisismo. Constantinopla, otra vez por tercera ocasión, como ustedes pueden darse cuenta, hay 3 concilios en Constantinopla, año 680, año 681 después de Cristo. Se defienden las dos naturalezas de Cristo en oposición al monotelitismo. Ojalá puedan después con calma seguir esta transmisión y tomar nota para que te des una repasadita de las barbaridades que enseñaban. Monotelitismo. Así que ya les di una lista de todo lo que hay que estudiar. Quiero terminar con un pasaje muy famoso que les va a ayudar a entender quién es Jesús. Dichosos los cristianos que tienen la iluminación del Espíritu Santo, que no te va a costar trabajo entender que en esta mañana cuando nos reunimos a adorar al Señor, venimos a adorar a Dios, hecho hombre.
En el Evangelio de Lucas, miren algo maravilloso que pasó ahí. Lucas capítulo 2. Y aquí quiero llevarlos a esta dualidad del Señor. Una dualidad. Y asómbrense, tiene 12 años. Jesús tiene 12 años. Y en Lucas capítulo 2, versículo 47, dice la Biblia: todos los que le oían, hablando de un niño, ¿quién está ahí? Es Jesús. ¿Cuántos años tiene? 12. Y mira lo que dice Lucas, que es un historiador. Este investigó, la guía del Espíritu Santo sobre el médico e historiador Lucas. Fíjate lo que, este es el único evangelio, el único que nos da un detallito de la infancia de Jesús. Y este es suficiente. A Dios no le place mostrarte qué hacía a los 4 años, con qué jugaba, qué comía, si era travieso, si no. Hay que respetar eso, porque también por ahí hay algunos herejes y algunas barbaridades. ¿Saben qué llegan a decir de Cristo? Que Él mató a un amiguito. Lo mató jugando de travieso. Van los papás bien enojados a ver a José y María. Oye, el niño Jesús mató a nuestro niño, y háganme el favor. Pensaban en la historia, eso está registrado en la historia, las barbaridades fuera de la revelación bíblica. Eso es lo peligroso de ir más allá de la revelación bíblica. ¿De dónde sacan que el niño mató a otro niño? Jesús que lo había matado. ¡Qué barbaridad! Una vez prediqué de eso aquí. No, vayamos a lo que Dios me quiere contar con la inspiración de su Espíritu y guardemos silencio donde Dios guarda silencio. Yo no sé qué hizo Cristo a los 15 años. Lo que sí sé es que estaba sujeto a sus padres e iba a congregarse. Eso sí, sujeto a su padre, y no era su padre en realidad. Por eso es lo hermoso de ver a Dios obedeciendo. Miren Lucas 2:47. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A los 12 años, ¿dónde estudió este niño? Cuando le vieron sus papás, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, toda madre, imagínate, Dios mío, si se te pierde un hijo en Liverpool, santo por Dios, ¿quieres que cierren toda la carretera a Cuernavaca? Que no salga nadie, es una cosa espantosa. Ve, pobre María, se le extravió este niño. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado, claro, con angustia. Ahora vean lo que un niño le contesta a María: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Escucha el versículo 51 de este niño que es Dios hablando. Ahora ve lo que hace en el 51. Descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Hermanos, qué dualidad. Cuando a los 12 años asombró a los maestros del templo con su sabiduría y el conocimiento de las escrituras, Él está hablando desde su naturaleza divina. Pero después se sometió a la voluntad humana, a los deseos de sus padres. Este es nuestro Dios, que nos enseña cómo. Y esta dualidad de Cristo es la que tenemos que defender. Él es Dios y es hombre. No es cuestión de personalidades contrapuestas. Son dos naturalezas distintas y son perfectas. Tanto que hay que estudiar y tanto que hay que reflexionar en torno a Cristo. Hay un espíritu que opera en el mundo que se llama el espíritu del anticristo. Y de acuerdo a la primera carta de Juan, ese espíritu del anticristo niega que Jesús haya venido en carne.
en carne y sangre. Hoy la iglesia tiene que defender estas verdades, aprovechando este tiempo de Navidad para predicar a este mundo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por permitirnos abrir una vez más tu palabra. Nos llamas, como dice el apóstol Pedro, a ser defensores de nuestra fe, con mansedumbre, con templanza. Gracias te damos que en esta época podamos compartir a este mundo caído las maravillosas enseñanzas de tu palabra. Y gracias, amado Dios, por haber enviado a tu amado Hijo, nacido de una virgen, concebido por obra del Espíritu Santo. Te bendecimos por ello, Señor. Gracias, porque es trágica nuestra historia, es terrible, es el pecado, Señor, es el pecado, cuya paga es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mi amigo que me escucha mañana de manera presencial o a través de nuestra transmisión, ven a Cristo, ven a Jesús. La Biblia nos dice que Él vino a nacer para morir. Esa en realidad es la verdadera historia de la Navidad. Porque Cristo no se quedó bebito. No se quedó como un niño acostado en un comedero de animales. Ese niño fue levantado de ahí. Ese niño tuvo que huir a Egipto primero. Después regresó a Nazaret, donde pasó su infancia, su adolescencia, y aproximadamente a los 30 años comenzó a caminar, a predicar, a enseñarnos el reino de los cielos. Mira, mi amigo, primero que Jesús dijo cuando lanzó sus primeras palabras fue: arrepiéntete. ¿Y sabes algo? En esta mañana, tú y yo, nuevamente, tenemos que hacer caso de Él. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y ven a Él. Y todo aquel que corre a Él, no le echa fuera. Ven a entregarle en esta mañana, en esta época, tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Y cree que ese niño que nació en la aldea, en la aldehuela, en realidad Belén era una aldehuela, es decir, algo mucho más insignificante que una aldea. Ahí, el Dios creador del universo, dueño y señor de todo cuanto existe, escogió una humilde aldehuela para nacer. Y no en una posada, en un establo. Ese es Dios. Dios es el ser más humilde, más amoroso, más precioso, del cual tú te tienes que apasionar y dedicar todos los días de tu vida. Entrégale en esta mañana tu vida. Ven a Cristo corriendo. No hay un mejor regalo, si se puede llamar de esa manera, que puedas tú recibir. Olvídate de dinero. Olvídate de costosos obsequios. Hay algo que no tiene precio. Se llama Jesús. Haz lo tuyo en esta época. Y todos los días de tu vida, ven a su palabra para que conozcas más de Él. El ataque contra su divinidad, contra su perfecta humanidad, continuarán hasta que Él regrese. A ti y a mí, el Señor nos pone heraldos
defensores y apologistas de la fe para defender estas verdades que te he compartido. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo, la razón de Navidad. Amén.